El silencio en la plaza de toros de un pequeño pueblo andaluz era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El polvo flotaba en el aire como un velo dorado, iluminado por el sol de la tarde. En el centro de la arena, un caballo negro como la noche resoplaba con furia, golpeando la tierra con sus cascos como si quisiera abrir una grieta en ella. Sus ojos, encendidos de rabia, buscaban a quien destrozar. Frente a él, una figura diminuta se mantenía de pie, temblando, pero sin retroceder. Era Lucía, una muchacha de rostro sucio, cabellos desordenados y ropa desgastada, tan fuera de lugar en aquel escenario como una chispa en medio de un incendio. Nadie entendía qué hacía allí. Para el público era una apuesta cruel. Para ella, la única oportunidad de dejar de ser invisible. Sus manos apretaban la cuerda improvisada que sostenía y aunque sus piernas vacilaban, su mirada permanecía firme. El animal bufó, lanzando una nube de espuma blanca por la boca, y la multitud soltó un murmullo de horror. Todos sabían que aquel caballo, al que llamaban Fuego, ya había herido a los hombres más fuertes de la región. Nadie había conseguido montarlo, mucho menos calmarlo. ¿Qué podía hacer una huérfana de la calle contra semejante bestia? Un vaquero gritó desde las gradas: «Sal de ahí, muchacha, si no quieres morir». Pero Lucía no se movió. El miedo la atravesaba como un cuchillo, pero había algo más fuerte en su interior, la certeza de que no tenía nada que perder. Era su única salida, su única oportunidad de cambiar un destino marcado por el hambre, la burla y el abandono. El caballo relinchó con un bramido que hizo temblar las paredes de la plaza. Dio un salto hacia adelante, levantando una nube de polvo que cegó a todos. Un segundo después, el mundo pareció detenerse. Lucía extendió la mano hacia él, como si en ese gesto imposible se jugara la vida entera. La historia que vas a escuchar no es una fábula ni un cuento inventado para pasar el tiempo. Es el retrato crudo de una lucha contra la humillación, la pobreza y la invisibilidad. Es la vida de Lucía, una muchacha que sobrevivía en las calles de Sevilla vendiendo churros, y de un caballo llamado Fuego, una bestia indomable que simbolizaba la furia de un mundo que nunca le dio tregua. En las plazas y callejones, Lucía era una sombra. Su único amigo era un perro vagabundo, moreno, que dormía junto a ella en cajas de cartón. Nadie la miraba dos veces, excepto para insultarla o empujarla. Pero un día, el destino la enfrentó a don Rodrigo Mendoza, un hombre orgulloso y acorralado por las deudas, dueño de la ganadería El Toruño. Fue él quien la retó con una propuesta imposible. El desafío era tan cruel como impensable. Si lograba domar a Fuego, el caballo que ya había derribado a hombres fuertes y valientes, la ganadería sería suya. Nadie creyó en aquella apuesta. Para los demás era una burla, un espectáculo para ridiculizarla. Para Lucía, en cambio, era la única puerta hacia un futuro diferente, la oportunidad de dejar de ser invisible. Este relato te llevará por noches interminables en las que la joven se acercaba al corral en silencio, hablándole en susurros al animal. Conocerás la violencia de las caídas que casi le arrebataron la vida y el instante en que, frente a todo un pueblo, logró algo que nadie había imaginado: no romper la voluntad del caballo, sino ganarse su respeto. Si esta historia logra tocarte, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún relato. Deja tu like para apoyar este trabajo y comparte tu opinión en los comentarios. Quiero saber desde qué ciudad y país nos estás acompañando mientras escuchas esta narración. En las calles húmedas y frías de Sevilla, la vida de Lucía se deslizaba entre sombras y miradas esquivas. Vendía churros resecos en una esquina, donde el humo del aceite era su única compañía, y al caer la noche se refugiaba en cajas de cartón junto a su perro, Moreno.
Nadie le daba un saludo, nadie recordaba su nombre. Era una joven invisible, marcada por la pobreza y la indiferencia de un mundo que había decidido ignorarla. Moreno, con su pelaje enmarañado y mirada fiel, era el único que la seguía en cada jornada. Cuando alguien le tiraba una moneda con desprecio o un insulto disfrazado de burla, era él quien lamía sus manos, recordándole que aún existía una chispa de cariño en aquel universo hostil. Pero por más que resistiera, Lucía sabía que su destino estaba condenado a la miseria. Una tarde, cuando el sol caía rojizo sobre los tejados, un incidente alteró esa rutina eterna. Un par de hombres intentaron arrebatarle la cesta con los pocos churros que no había vendido. Lucía se defendió como pudo, lanzando golpes torpes, con la furia desesperada de quien no tiene nada más que perder. El forcejeo atrajo la atención de un hombre que observaba desde un carruaje detenido en la esquina. Era don Rodrigo Mendoza, dueño de la ganadería El Toruño, un hombre de porte imponente, rostro curtido por los años y la soberbia de quien había nacido entre privilegios. Sin embargo, tras su mirada dura se escondía la angustia. Las deudas lo asfixiaban y su orgullo necesitaba un último gesto para no derrumbarse ante el pueblo. Al ver a Lucía defender con uñas y dientes su mísera canasta, algo en su interior se encendió. Se acercó con calma y entre las risas de los curiosos pronunció las palabras que cambiarían la vida de la joven. «Muchacha, ¿quieres una oportunidad para dejar de arrastrarte por las calles?» Ella, sudorosa y con los labios partidos, lo miró incrédula. Nadie jamás le había ofrecido algo que sonara a oportunidad. Don Rodrigo sonrió con ironía antes de soltar el desafío. «Tengo un caballo que ni los más valientes han podido montar. Si lo domas, el Toruño será tuyo». Las carcajadas no tardaron en estallar entre los presentes. Una vagabunda domando a fuego el animal más temido de la región. La idea parecía un insulto. Pero mientras todos se reían, Lucía sintió que esas palabras eran más que una burla. Eran una puerta abierta, aunque detrás hubiera un precipicio. Sus ojos se endurecieron y en su pecho surgió una fuerza que no había sentido nunca. «No tengo nada que perder», respondió con voz firme. El silencio se impuso por un instante, y hasta don Rodrigo pareció sorprendido por aquella decisión inmediata. Moreno ladró como si aprobara el pacto, y Lucía, con la respiración entrecortada, entendió que ese desafío era su única posibilidad de romper las cadenas de la invisibilidad. Esa misma noche, sin más pertenencias que su perro y la ropa gastada que llevaba puesta, Lucía emprendió el viaje hacia las llanuras de Andalucía. El carruaje de don Rodrigo la condujo por caminos polvorientos hasta las tierras de El Toruño. El aire olía a estiércol, cuero y fuego apagado. Era un mundo extraño, hostil, habitado por hombres acostumbrados a imponerse con látigos y voces de mando. Cuando los vaqueros la vieron bajar, soltaron chistes crueles y miradas de desprecio. Valentín, el más joven pero también el más arrogante, escupió al suelo y murmuró: «Esta flacucha no dura ni una noche». Lucía bajó la cabeza, pero dentro de sí juró no permitir que esas palabras la destruyeran. Sabía que el verdadero juicio aún estaba por llegar, enfrentarse a fuego. Al amanecer, don Rodrigo la llevó hasta el corral. El sol naciente iluminaba el polvo dorado cuando el caballo apareció, negro, poderoso, con la melena agitada por el viento. Relinchó con un sonido desgarrador y golpeó el suelo con furia, levantando tierra en todas direcciones. Lucía lo vio por primera vez y comprendió que la apuesta no era solo contra don Rodrigo ni contra los vaqueros, era contra el destino que la había condenado desde su nacimiento. El amanecer en la ganadería. El Toruño no traía promesas, sino trabajo duro y burlas para la recién llegada. Lucía despertó en un catre incómodo, con Moreno echado a sus pies.
Desde la cocina hasta los corrales, los vaqueros no disimulaban las risas. «La vagabunda ya se cree domadora», murmuraban. Valentín, siempre al frente de las provocaciones, le lanzó un sombrero roto. «Póntelo, que lo vas a necesitar cuando el caballo te muerda la cabeza». Ella no contestó. Había aprendido en las calles que las palabras eran armas que se volvían en contra del que las usaba. En lugar de enfrentarlos, caminó hacia el corral donde Fuego esperaba, separado del resto de los caballos como un rey desterrado. El animal se agitaba al verla, golpeaba la valla con las patas, bufaba con espuma en la boca. Su sola presencia imponía miedo. Los vaqueros esperaban que Lucía se acercara con látigo, con sogas, con la fuerza bruta que siempre habían utilizado sin éxito. Pero ella se sentó en silencio, a unos metros de la cerca. Moreno se echó a su lado. Lucía no gritó, no levantó las manos, solo se quedó allí, observando, respirando al mismo ritmo que el caballo. Al principio, Fuego reaccionaba con violencia, relinchaba, golpeaba el suelo, sacudía la cabeza con furia. Lucía, sin moverse, susurraba frases cortas. «No vengo a hacerte daño. Solo quiero mirarte». Su voz era casi un murmullo, pero el silencio de la madrugada la hacía llegar clara, como si el viento la llevara hasta las orejas tensas del animal. Día tras día, la escena se repetía. Los vaqueros apostaban cuánto tardaría en darse por vencida. Don Rodrigo, con los brazos cruzados, observaba con desdén, convencido de que aquello no era más que una pérdida de tiempo. Pero en los ojos de Lucía ardía una convicción distinta. Sabía que no podía domar al caballo con violencia, porque en el fondo ella también había sido golpeada, humillada, arrastrada, y nadie había conseguido doblegarla. Una madrugada, el aire frío se llenó de un silencio inesperado. Fuego, cansado de ignorarla, se acercó unos pasos. No fue mucho, apenas un movimiento curioso, pero bastó para que el corazón de Lucía se acelerara. Contuvo el impulso de levantarse, siguió sentada con la respiración calma hasta que el caballo, desconfiado, volvió a alejarse. Ese instante fue un triunfo secreto. Con el paso de las semanas, los avances se hicieron visibles. El animal ya no bufaba con tanta violencia cuando la veía. Moreno ladraba suavemente y Fuego, en lugar de atacar, lo miraba con desconfianza, como si poco a poco reconociera que esas presencias no significaban amenaza. El corral dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de espera. Y llegó el momento decisivo. Una tarde, cuando el sol teñía de rojo las colinas, Lucía extendió la mano entre las rendijas de la cerca. Fuego, con la melena revuelta y los ojos ardiendo, se acercó. El silencio era absoluto. Los vaqueros, escondidos tras la valla, contenían la respiración. El hocico del caballo rozó los dedos de la joven. Fue apenas un toque, ligero como un suspiro, pero suficiente para que la multitud soltara un murmullo incrédulo. Valentín escupió al suelo y masculló. «Eso no significa nada. Mañana la pisoteará». Don Rodrigo, sin embargo, sintió una punzada de inquietud. No lo demostraría, pero comprendía que ese gesto significaba más que todas las sogas y látigos usados en vano. La callejera había encontrado un camino que los hombres orgullosos nunca habían intentado: el respeto. Tal vez por miedo a perder su autoridad, o tal vez por orgullo, don Rodrigo tomó una decisión apresurada. Llevó la apuesta al pueblo vecino y anunció que la prueba final no se haría en privado, sino en la plaza de toros durante la fiesta local. El espectáculo sería público, la humillación también. La noticia corrió como pólvora, y en los bares se repetía la misma pregunta: ¿qué hará la muchacha cuando todos la vean fracasar? La noticia del espectáculo en la plaza de toros se esparció por la región como un incendio. En cantinas y mercados se hablaba de la apuesta imposible,
Una muchacha callejera enfrentaría a Fuego, el caballo más temido. Para muchos era motivo de risa, para otros de morbo. Don Rodrigo alimentaba el rumor, convencido de que su ganadería recuperaría prestigio al exhibir la inevitable derrota de Lucía. Los días previos al evento fueron un tormento. Lucía sentía el peso de las miradas, de las burlas constantes. Valentín la seguía con comentarios venenosos. La plaza se llenará solo para verte caer y sangrar. Pero ella, aunque temblaba por dentro, mantenía los labios sellados. Había aprendido que la dignidad también se defendía con silencio. Don Rodrigo ordenó un ensayo privado en la arena de El Toruño. Quería comprobar si la muchacha resistiría siquiera unos minutos sobre el lomo del animal. Aquel amanecer, Lucía entró al corral con las manos sudorosas y el corazón golpeándole el pecho. Moreno ladraba ansioso, como si presintiera el peligro. El portón se abrió y Fuego salió como un trueno. Su melena brillaba bajo la luz temprana y sus ojos parecían brasas encendidas. Lucía se acercó despacio, murmurando las mismas frases suaves de siempre. Contra todo pronóstico, logró rozar su cuello y apoyarse para subir. Los vaqueros quedaron en silencio, incrédulos, pero la calma duró apenas un segundo. Fuego estalló en furia, saltando y corcoveando con una violencia que hizo crujir la arena. Lucía, aferrada con todas sus fuerzas, sintió que el mundo giraba en círculos frenéticos. Los cascos del caballo golpeaban como martillazos, levantando nubes de polvo que cegaban a todos. El golpe llegó de pronto. Fuego se lanzó contra el suelo con tal fuerza que Lucía salió despedida por los aires. Su cuerpo cayó de costado y rodó varios metros, arrastrado por la cuerda que aún sostenía. Un grito colectivo retumbó entre los presentes. Moreno corrió hacia ella, ladrando desesperado. Lucía quedó tendida, con el rostro ensangrentado y la respiración entrecortada. Los vaqueros se miraron, algunos con muecas de lástima, otros con risas crueles. Valentín, entre carcajadas, exclamó: «Ahí tienen a la domadora, vencida como una muñeca rota». Don Rodrigo, en silencio, observaba con una mezcla de satisfacción y desprecio. Durante días, Lucía permaneció en cama, con las costillas doloridas y la espalda marcada de moretones. Pensó en rendirse, en escapar de aquel infierno antes de ser destruida del todo. «No puedo más», murmuraba entre lágrimas, acariciando a Moreno. Pero fue Carmen, la cocinera de manos ásperas y voz cálida, quien se sentó a su lado y le recordó: «Muchacha, toda tu vida te han querido ver en el suelo. ¿Vas a regalarles la victoria?». Las palabras de Carmen fueron un golpe de verdad. Lucía comprendió que su lucha no era solo contra un caballo, ni contra don Rodrigo, ni contra Valentín. Era contra la condena de ser invisible, contra la sentencia de no valer nada. No debía demostrarlo al pueblo, debía demostrárselo a sí misma. Ese pensamiento, ardiente como fuego, la hizo levantarse. Aún dolorida, regresó al corral al amanecer. Los vaqueros la miraban con sorpresa, esperando verla renunciar, pero allí estaba, con el cuerpo herido y la mirada encendida. Frente a Fuego, susurró: «No vine a quebrarte, vine a mostrarte que yo también sé resistir». En ese instante comprendió que la verdadera fuerza no estaba en dominar, sino en resistir de pie, aunque todos desearan verla caer. El día de la fiesta llegó. Desde temprano, las calles del pueblo vecino se llenaron de música, banderines de colores y olor a vino derramado. Pero la verdadera atracción no eran las sevillanas ni los puestos de comida. Todos acudían a ver a la muchacha de la calle enfrentar al caballo imposible. La plaza de toros rebosaba de gente, y en cada rostro se mezclaban la expectativa y la burla. Lucía, vestida con una blusa sencilla y un pantalón gastado, caminó hasta la arena. Moreno la seguía hasta la puerta, pero allí fue detenido.
Ella lo miró con ternura antes de entrar sola, sabiendo que su destino se jugaría bajo el sol abrasador y las miles de miradas. Su cuerpo aún dolía por las caídas pasadas, pero en su interior ardía la certeza de que no podía retroceder. Don Rodrigo ocupaba un asiento de honor, con el rostro pétreo. Valentín, entre los vaqueros, sonreía con malicia. El presentador anunció el desafío, y las trompetas abrieron el portón. Fuego irrumpió en la arena como un demonio liberado. Relinchó con furia, alzó las patas delanteras y golpeó el suelo con una fuerza que hizo retumbar las gradas. El primer intento fue un desastre. Lucía apenas logró acercarse antes de ser derribada por un coletazo que la lanzó contra la arena. La multitud rugió, algunos con gritos de miedo, otros con carcajadas. Sangre corrió por su ceja, pero ella se levantó, tambaleante, y volvió a intentarlo. Una y otra vez, Fuego la rechazó. La empujó, la arrastró, la hizo rodar por el polvo. El público pedía que se detuviera, convencido de que moriría. Pero Lucía, jadeante y cubierta de tierra, se reincorporaba siempre. En cada caída sentía la voz de Carmen en su memoria. Toda tu vida te han querido ver en el suelo, no les regales la victoria. En medio del caos, la joven comprendió que la violencia solo alimentaba la furia del animal. Cerró los ojos un instante y recordó las madrugadas en el corral, los susurros, la paciencia infinita. Cuando los abrió, no vio a una bestia, sino a un ser herido, cansado de resistir. Caminó despacio hacia él, con las manos abiertas. El público guardó silencio, como si la plaza entera contuviera la respiración. Fuego bufó, tensó los músculos, pero Lucía no retrocedió. Murmuró en voz baja: «No quiero quebrarte, quiero que caminemos juntos». Contra toda lógica, el caballo no embistió. Bajó la cabeza apenas unos centímetros, y en ese gesto mínimo se abrió un abismo de posibilidades. Lucía apoyó una mano sobre su cuello. El contacto fue breve, pero suficiente para que la multitud estallara en murmullos incrédulos. Con un movimiento lento, casi reverente, la joven subió al lomo del animal. Fuego se agitó, dio unos saltos furiosos, pero ya no era la furia ciega de antes. Lucía se aferró con calma, sin gritar, sin látigo, solo con la respiración acompasada. Poco a poco, el caballo se aquietó hasta quedar inmóvil en el centro de la arena, resoplando como si aceptara al fin aquella compañía. El silencio que siguió fue abrumador. Luego, un rugido ensordecedor de aplausos y «olé» llenó la plaza. Don Rodrigo, pálido, no tuvo más remedio que cumplir su palabra. Ante notario y testigos, firmó la escritura de El Toruño a nombre de Lucía. Aquella muchacha invisible había conquistado lo imposible, no solo al caballo, sino también al destino que la condenaba. Los primeros días, después de la firma, fueron un torbellino de miradas desconfiadas y silencios tensos. Los vaqueros no sabían cómo reaccionar. Aquella muchacha descalza, que hasta ayer era motivo de burla, aparecía ahora como dueña de El Toruño. Valentín, con el orgullo herido, mascullaba entre dientes: «Esto no durará mucho, volverá a arrastrarse en las calles». Pero Lucía no buscaba venganza, solo un propósito. Don Rodrigo, derrotado por su propia apuesta, seguía rondando por la finca. Su figura, antes temida, ahora parecía cargada de un cansancio que nunca admitió en público. Observaba a Lucía en silencio, con una mezcla de rencor y respeto. Sabía que había perdido más que tierras, había perdido el símbolo de su poder. Lucía no tardó en imponer un cambio radical. La ganadería, que siempre había sido un lugar de disciplina rígida y golpes, comenzó a transformarse en un espacio de cuidado. Prohibió los látigos, sustituyó la violencia por paciencia, y enseñó a los vaqueros a mirar a los animales no como bestias a doblegar, sino como compañeros de trabajo. Los hombres al principio se resistieron.
Así los caballos nunca obedecerán, protestaba Valentín. Pero poco a poco, al ver cómo Fuego, el más indomable, trotaba sereno junto a la joven, comprendieron que algo distinto era posible. El respeto, que parecía una palabra ajena al campo, comenzó a echar raíces. Pronto, el eco de lo sucedido en la plaza se extendió más allá de los linderos del Toruño. Niños de la calle, aquellos que dormían bajo los portales, igual que Lucía lo había hecho, comenzaron a acercarse con timidez. Algunos buscaban un plato de comida, otros un rincón para descansar. Lucía los recibió sin preguntas, porque reconocía en sus ojos el mismo abandono que había marcado su vida. Con la ayuda de Carmen, la cocina se llenó de risas infantiles y el olor a guisos sencillos. Los establos, que antes eran símbolo de miedo, se convirtieron en un refugio improvisado donde los niños dormían arropados por mantas viejas. Moreno, siempre atento, vigilaba a los recién llegados como si entendiera que la familia había crecido. La transformación fue tan evidente que la comunidad, antes indiferente, comenzó a mirar el Toruño con otros ojos. Campesinos, vecinos y hasta algunos comerciantes se ofrecieron a colaborar. Donaciones de ropa, comida y herramientas comenzaron a llegar. La ganadería, que había estado al borde de la ruina, se convirtió en un centro de esperanza compartida. Un día, al caer la tarde, Valentín se acercó a Lucía con gesto torpe. No sabía cómo pedir perdón, pero sus palabras salieron sinceras. «Me equivoqué contigo. Creí que eras débil y resultaste más fuerte que todos nosotros». Lucía no respondió con reproches, solo asintió y le entregó las riendas de un potro joven, como invitándolo a empezar de nuevo. Don Rodrigo, en cambio, tardó más en aceptar la derrota. Durante semanas caminó como un fantasma entre los corrales, hasta que una mañana, al ver a los niños jugando junto a Fuego, comprendió que la finca había encontrado un destino más grande que su orgullo. Se inclinó ante Lucía con voz quebrada. «Tú lograste lo que yo nunca pude, devolverle dignidad a esta tierra». Aquella noche, Lucía salió al patio y observó a los pequeños dormir en fila, cubiertos con mantas. El aire olía a heno y esperanza. Fuego descansaba tranquilo, ya no como enemigo, sino como guardián del nuevo hogar. Lucía acarició a Moreno y susurró: «Ya no somos invisibles». Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado no solo un lugar, sino un propósito: hacer del Toruño un refugio donde nadie volviera a ser olvidado. Así terminó la historia de una muchacha invisible y de un caballo marcado por la furia. Lucía y Fuego demostraron que la verdadera fuerza no se mide en golpes ni en gritos, sino en la paciencia, la empatía y el coraje de resistir cuando todos esperan tu derrota. En un mundo donde la violencia era la norma, una joven enseñó que la calma podía doblegar incluso al animal más indomable. El Toruño nunca volvió a ser el mismo. Lo que antes fue un símbolo de orgullo y soberbia se convirtió en un refugio para los olvidados. Niños que conocían el frío de la calle encontraron allí un lugar para soñar. Vaqueros que antes despreciaban a Lucía terminaron llamándola dueña con respeto, y en cada rincón de la finca resonaba una lección eterna. La dignidad no se concede, se conquista con cada elección, incluso en el silencio. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perder próximos relatos. Deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Conoces a alguien que, como Lucía, logró transformar la adversidad en esperanza? Y dime, ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando hoy?